Bueno, continuamos. Entonces, decíamos de que la estructura eficiente ya va muy cerca a él. No hay recursos ociosos, habla de que básicamente los recursos necesarios óptimos para poder producir ya lo que se espera, lo que se planifica, se va a cubrir las expectativas, la frontera, ¿ya? Entonces, está específico en vista de que... Pero hay otro que básicamente la estructura inalcanzable, ¿ya? Se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Vayamos a la gráfica. Acá. Acá tenemos cuando ya un determinado país es eficiente, acá ineficiente, cuando se tiene la parte tecnológica, pero no se la sabe explotar. Acá cuando se explota con todas sus capacidades de producción, ¿ya? Incluso me animo a decir, cuando se presenta la curva en esta etapa, se puede realizar las exportaciones y asimismo sobrepasar. Pero esta etapa de la inalcanzable es teórica, mucha teoría. Quiere decir que pocos países lo logran. En realidad, no logran casi en su realidad. Y por eso habla en la teoría, ¿ya? Se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Es teórica, ya que ningún país produce por encima de sus posibilidades. Eso es lo que pasa, ¿no? En esta etapa, ¿ya? Ningún país alcanza a esta etapa, pero sí llegan a esta etapa de la eficiencia, que posiblemente por la pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo, algunos países hayan llegado a la etapa de la ineficiencia, que luego, después de todo este proceso, vamos a llegar, algunos países llegan a esta etapa de la eficiencia, posiblemente nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit en el factor capital, ¿verdad? Y obviamente no vamos a poder llegar tal vez a esa etapa. Entonces, son tres estructuras que nos ayudan a comprender la frontera de posibilidades de producción. Tanto la estructura de la ineficiencia, la eficiencia y la estructura que posiblemente no se va a alcanzar, la inalcanzable. Para poder representar la frontera de posibilidades de producción, vamos a simplificar qué es la economía. Así que supondemos que solo se producen dos bienes. Tenemos que hacer esa comparación. No podemos hacer con tres, con cuatro. Sí lo podríamos hacer, pero nos va a ayudar a comprender mucho mejor cuando nosotros hacemos la relación de solo dos bienes, ¿ya? Que obviamente son hipótesis claramente irreal, ya que cualquier economía elabora un mayor número de productos, como el caso del país chino, ya elabora infinidad de productos. Ustedes lo saben, de pronto producen vehículos, de pronto producen, qué sé yo, material de escritorio, de pronto producen alimentos, de pronto producen
ropa, de pronto producen electrodomésticos. En realidad es infinidad la producción del país de China, ¿no es verdad? Todo nos llega, pero de acuerdo a la teoría que nosotros presentamos en este análisis, solamente se puede hacer la comparación de dos bienes. Por tanto, supongamos que un determinado municipio, es un ejemplo, un determinado país basa su producción ¿en qué? En dos bienes, sean alimentos y vestidos, usando todos sus recursos disponibles, trabajadores, tecnología, mano de obra, etcétera, etcétera. Puede decidir entre las siguientes posibilidades. Vamos al cuadro de posibilidades de producción, que de pronto me animo a decir la siguiente comparación. En su primer intento, son vestidos cuando hablamos de la estructura, alimentos cero. En la segunda, casi si solo va a producir vestidos y no alimentos, estaríamos hablando de su máxima capacidad de producción. Pero vayamos a la combinación 2, donde ya va a entrar a la producción en un porcentaje mínimo de alimentos y va a seguir teniendo un porcentaje mayor de vestidos. En la combinación 2, ya ese mínimo porcentaje va a subir, pero también el porcentaje de la producción de vestidos va a ir bajando. En la combinación 3, ¿qué pasa? Los alimentos van subiendo, ¿ya? Es decir, va a ir gradualmente subiendo, pero por otro lado, la producción de vestidos va a ir bajando. Hay una combinación cuarta que se llega a un 80% de alimentos, es decir, la producción de un 80% de alimentos, y se va a bajar a un 20% de la producción de vestidos. Y a lo último, que posiblemente solo se produzca el 100% de alimentos, pero 0% de vestidos. Acá se va a llegar a su capacidad máxima de producción, como en un principio son los vestidos a su máxima capacidad de producción. Y ustedes se pueden fijar en la tabla que tenemos. Mientras se dedique uno a producir un bien específico, básicamente tiene una rentabilidad muy efectiva. Pero si va a ir variando en dos, imagínense acá, no hay mucha ganancia, si vale el término, ¿no? ¿Ya? Pero genera las expectativas que tal vez uno tiene para poder ver si el mercado es satisfactorio o no. Pero me animo a decir, acá sobrepasa la frontera y bueno, obviamente como va a cubrir todo el mercado interno, va a tener la necesidad de la exportación, como en este caso también. Es decir, si decide dedicar todos sus recursos a producir alimentos, podrá producir como máximo 100 toneladas.
pero en ese caso no podrá producir ningún vestido. Solamente a producir, ¿qué cosa? Puro alimentos, no producir vestidos. En cambio, si se decide producir solo vestidos, podrá producir 300.000, ¿ya? Pero no podrá producir alimentos. El resto de posibilidades pasan por combinaciones entre ambos bienes. Desde un punto de vista, para mí, desde mi punto de vista, ¿qué es lo mejor? Producir tal como establecen las teorías de David Ricardo, también lo ha establecido a Herzerolin, que si existe un factor con abundancia, pues hay que darle énfasis en ello, ser especialistas en ello, para que se pueda alcanzar la máxima producción, ¿verdad? Entonces, de pronto me animo a decir que es la mejor opción. Que producir uno y otro bien, pues muchas veces no se logra. De que de pronto hay algunas empresas que producen un determinado bien, como por ejemplo los lácteos, ¿verdad? Vamos a ir a ese ejemplo. Hay una empresa que produce lácteos, ¿ya? Es su principal producción. Y hacen una segunda producción, aquí pongamos lácteos, y aquí vamos a poner helados. De pronto dice, combinemos, entonces van a ir creciendo etapa por etapa. Que obviamente eso es producción netamente interna, no producción externa. Porque para la producción externa ya es otro el análisis. Como por ejemplo, cuando hablamos de la explotación de minerales de oro. Nos vamos a dedicar solamente a la explotación de oro y vamos a tomar el aspecto de que se ha cubierto todo el mercado interno y el excedente es que se va a exportar. Pero obviamente no todos van a consumir oro, no todos van a tener joyas de oro. ¿Por qué? Por el costo elevado que tiene este metal precioso. Y es por eso que como no se consume, pues se exporta. Es lo mismo que sucede con la quinoa, y eso habíamos preguntado con ustedes, que muchos no consumían quinoa, ¿ya? No consumían quinoa. ¿Qué se iba a hacer con el excedente? ¿Qué se hace con el excedente? Pues se echa a perder, entonces. Y obviamente ese excedente se lo tiene que exportar. Es lo propio cuando hablamos de gas. Cuando tenemos gas, nosotros tenemos una cobertura a nivel nacional, pero tenemos un excedente y ese excedente es lo que tenemos que exportar. Y lo mismo va a suceder con todos los otros bienes que se producen en nuestro país. Y acá tenemos, en este caso, el gráfico de la frontera de posibilidades de producción con todas las posibilidades de la tabla que hemos visto anteriormente, donde si producimos 100 vestidos, 100 alimentos, vamos a tener la producción de 300.000 vestidos, ¿no? Un equilibrio perfecto. Pero cuando se utiliza al 100% la tecnología, y si el caso se da, no tenemos la tecnología suficiente, tenemos trabajo abundantemente y no lo utilizamos, vamos a llegar a esta etapa. Vamos a quedar jóvenes en esta parte, nos vamos a encontrar el día de... ¿Qué día tenemos? El miércoles, ¿no? El miércoles. El 30 es el examen, hacerles recuerdo nuevamente, no se olviden, vayan repasando, si tienen algunas dudas, me escriben al chat, voy a responderles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.
Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.